Este, y otra es que está basado en un principio que es rugbyer, digamos, entonces tampoco me gusta mucho. ¿Eh? Pero que se implementa mucho, aunque no lo creas, se implementa mucho acá en Argentina. Se vendió mucho, se promociona mucho, se hacen cursos de Scrum y todo lo demás. Yo lo odio un poco, entonces, no, pero yo soy medio personaje en eso. No soy un analista de sistema típico. De hecho, no me considero analista de sistema. Soy analista de sistema, me recibí de analista de sistema, me recibí de licenciado de sistema, pero de hecho estoy más cómodo con ser un informático más volcado a la línea de programación o de la parte de fierro, digamos. ¿Sí? No de hardware específicamente, pero sí del nivel de programación. Entonces, estas cosas que no son mi métier, no son mi ámbito, hay mucha gente que se dedica, es muy bueno en esto, yo no soy bueno en esto, ¿m? En la Universidad de Salta. Este, yo no soy muy bueno en esto, pero hay mucha gente que es muy lógica y muy organizada para llevar adelante proyectos, líderes de proyectos, que por ahí no saben ni codificar. Usted la pone a codificar y son un desastre, pero sin embargo tienen mucho criterio de organización. Es muy relevante esto, ¿sí? Se paga bastante, digamos. Bien, esto de programación en pareja es muy interesante. Y eso, después léanlo. ¿Mm? Bien, el Kanban, bueno, etcétera. Acá tienen algo sobre lo que es el sistema COCOMO, que se utiliza para evaluar costos de creación de software, evaluar tiempo, ¿sí? Y en la wiki, donde habla sobre el proceso de desarrollo del software, está un, un- es un artículo mucho más amplio que esto, mucho más complejo. Muy probablemente no lo lean porque yo los conozco y sé que van a decir, ah, sí, que esto, que el otro. Y cuando empiecen a leer van a decir, no, esto es un embole y no lo van a hacer. Pero bueno, nada. El que esté interesado lo tiene acá disponible. La idea es que ustedes investiguen por su cuenta porque es lo que van a hacer en un futuro, chicos. No le quiero spoilear el fin de la serie, pero ustedes se van a tener que adiestrar a ustedes mismos. ¿Mm? Por más que paguen curso y todo lo demás, es muy costoso el hecho de estar al día. Es casi imposible el hecho de estar al día. Entonces, al fin y al cabo, sí, exactamente, Carey. Al fin y al cabo, van a depender mucho de Internet y de saber filtrar toda la basura que tiene Internet. ¿Mm? Hay muchos sitios confiables y muchos sitios que venden basura. Sí, tienen que tener un criterio analítico cuando leen las cosas. O sea, deben tener comprensión lectora. Esto parece una vindicación política lo que estoy diciendo, pero en la realidad pasa con todos los informáticos. Los informáticos vivimos mucho de esto, de la actividad del cerebro. Y es muy importante eh, tener buena comprensión. Si no, vamos a ser malos profesionales. Tenemos que entender bastante, o sea, analizar todo. Por ahí podemos tomar malas decisiones, eso es otro tema. O sea, uno puede entender y después decidir cualquier cosa, pero independientemente de eso, tienen que tener ciertos filtros ¿sí? Para no comprarse cosas que le quieren vender. ¿Sí? Sí, 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 Juan, somos humanos y fallamos. Bueno, ok, con esto alguna duda, alguna consulta. No. No. Bueno, Por ahí si nos ayuda por el tema del cuestionario del parcial, profe, cuando pueda. bueno, Juan, y sos un apurado, Juan. Dije que se iba a dividir en dos partes. Estoy en esta parte. Esta parte, Ok, ¿alguna ok. duda? ¿No? Listo. Ahora pasamos a la otra parte, la del eh, el cuestionario. Vamos a empezar con el cuestionario. ¿Tienen todo el cuestionario a mano? Con la respuesta, con todo. Estamos ahí, sí, sí. Ok, bueno. Entonces, primera pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre dato e información? ¿Quién me la quiere responder? Yo le ¿Quién leo si tiene? quiere.
Dato cuando ingresa y la información es cuando ya está procesado el dato, que sirve, digamos, para algo especial. ¿Cuál es la? No, no pregunté qué era cada cosa. Yo pregunto cuál es la diferencia. La diferencia es que el dato se procesa y la información es ya el dato procesado, del Que mensaje. que la información nos da la pauta para poder tomar una decisión. El dato a veces sí o a veces no. Muy bien. Perfecto. Esa es la respuesta perfecta. Esa es la respuesta perfecta. ¿Sí? La información nos da una certeza. Puede ser certeza, puede no ser certeza. Esto ya depende de qué tan buena es la alimentación de ese proceso. O sea, los datos, qué tan relevantes son y que el proceso esté bien diseñado. Pero independientemente de eso, el objetivo es que la información nos dé certeza, que nos permita tomar una buena decisión. En realidad, que nos permita justificar. O sea, la información no nos dice qué hacer. Nosotros tenemos que inferir qué hacer. Pero tenemos que inferirlo basándonos en la evidencia, y la evidencia es la información. Entonces, los datos no nos permiten tomar una decisión. Sí lo hace la información. Eso es lo importante. ¿Cuándo es información? Cuando nos permite justificar una decisión o nos asegura que una decisión va a tener mayor probabilidad de que sea correcta. Eso es la diferencia. ¿Se entiende? Y que la Agustín. información también es un dato, cabe Sí, destacar. señor, la información es un dato, sí, señor. Sí, 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 parece, me lo olvidé de decir, pero la información es un dato, exactamente. De hecho, O un conjunto de datos. la información tiene un tiempo de caducidad. O sea, vos corriste un proceso que te dio, André, no me está escuchando, André. Bueno, vos corriste un proceso sobre unos datos que son viejos, la información que te trajo es vieja. Vos corriste un proceso sobre datos recientes y notables, tuviste una información exacta. Dentro de, dentro de 2 meses esa información es obsoleta. Excepto que hagas un proceso de actualización de eso. Esa información y el resultado que obtuviste de aplicar esa información te da conocimiento. Eso significa, te da cierto criterio sobre cómo interpretar esa información y cómo obtener el mejor resultado, lo cual generalmente es un feedback que reajusta los procesos. Eso es conocimiento, pero ahí nos estamos yendo a una materia que van a tener el cuatrimestre que viene, que es diseño de administración de base de datos. ¿Sí? Pero sí, una información es un dato. Es un dato, es lo mismo. La información es dato. La diferencia es que un dato en sí mismo no nos permite justificar una decisión, porque no nos da, usé la palabra y ahora me lo olvidé. En cambio, la información sí, nos permite justificar una decisión. ¿Sí? No nos da certeza, quise decir. ¿Sí? Un dato no nos da certeza. Un conjunto de datos procesados nos otorga una determinada certeza. Eso ya es información. Un dato en forma directa puede ser que nos dé, ¿sí? O sea, como en la época en que existían los malevos y los guapos y los cabuleros, cuando iban al hipódromo y decían, che, me pasaron un dato, en la cuarta carrera, apostale a Dale Juan, qué sé yo. Eso era un dato. Eso era una información. Mirá que está todo truchado y tal caballo corre con ventaja. Eso era información, no era un dato, pero bueno. Es algo que fue procesado por alguien y nos dice, mira, el resultado que vos tenés que prestar atención es este. Va a ganar tal. Vos podías confiar o no en esa información. ¿Sí? Podía tener viso de realidad, depende de quién te lo dijera o quién no. Lo mismo pasa con los procesos. Los procesos en este caso son como el buchón que nos dice, va a pasar tal cosa. O pasó tal cosa. Entonces, podemos confiar o no. ¿Ok? Pero bueno, sabemos que eso nos despeja dudas. A lo mejor no es relevante, a lo mejor esa información no tiene calidad, con lo cual tomo una decisión equivocada. Pero bueno, me permite en un futuro, excepto que nos cueste la vida por eso, poder ajustar los procesos de
de los procesamientos de datos, proceso de procesamiento, iba a decir, parezco, ¿cómo era? Hugo Macri usó una palabra por el estilo, no me acuerdo cómo dijo, pero ahora lo toman todo como burla. Sí, no sé qué pasó. ¿Todos me escuchan bajos? ¿Todos me escuchan bajos? No, profe, se escucha bien. Sí, ¿Se igual. escucha bien? De este Ok, lado, no entonces, sé acá. ok, puede ser que sea un tema de cada uno. Bueno, ¿cómo se denomina la unidad mínima de información? Puede ser bit que se lee byte con el... Es el bit, es el bit. Ojo con eso, no es el byte, es el bit. El bit, el mínimo, todo. Entonces el 0 y el 1 nada más. Sí, señor, esa es la unidad mínima de información y yo, acordate el ejemplo que di del pacto que hacían los novios de decir, bueno, si dejo la luz encendida del por, significa que el campo está libre. Y si no, ni aparezcas. Una advertencia. Si la luz está prendida, rajá. ¿Mm? Entonces, esa es la unidad mínima de información. Ya con eso, ya sabes algo. Es un bit. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé si está preguntado más adelante, probablemente no, pero ¿qué es el byte? Entonces, si el bit es la unidad mínima de información, ¿qué es el byte? La unidad mínima de memoria puede ser. Bien, bien. Es un conjunto de Son, bits, sí, pero es la son unidad 8 mínima bits. de almacenamiento. Son 8 bits, un Sí, es byte. un conjunto de 8 bits, pero es la unidad mínima de almacenamiento. Sí, sí, cada unidad de memoria ocupaba, me acuerdo que una vez 8 bits. decían Almacena 8 8 bits, bits. que equivale a un byte. Exacto. Es el estándar para almacenamiento de datos. Un byte. ¿Está? No para transferencia, porque la transferencia cuando es serial es bit a bit. Entonces es un conjunto de bits, se mide por bits. O sea, cuando ustedes miden el ancho de banda, ¿m? Está medido en bits, no en bytes. Pero, o sea, la cantidad de bits por segundo que circula. Eso es el ancho de banda. Ahora, cuando hablan de almacenamiento, la capacidad de un pendrive está medido en bytes, ¿sí? No en bits. Bien. ¿A cuántos megabytes equivalen 2 a la 22 bytes? 4 Bien, señor, 4 megabytes. Sí, señor. 4096 kilobytes. Exactamente. ¿Sí? 2 a la 22 bytes es 4096 kilobytes o 4 megabytes. ¿Sí? O 4 millones de bytes. 2 a la 10 era 1024. 2 a la 20 es 1024 por 1024, o sea, 1.000.000, no sé cuánto. 2 a la 21 es el doble de ese millón, son 2 millones de kilobytes. 2 a la 22 es el doble de eso, o sea, en vez de ser 2 millones, son 4 millones. A ver si entiende, hago el proceso de vuelta. Tendría que arrancar de más atrás para hacer el repaso general, pero 2 a la 1 es 2, 0 y 1, ¿no? Esas son las dos posibles. 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 es el doble, que es 4. 2 a la 3 es el doble, que es 8. 2 a la 4 es el doble, que es 16. 2 a la 5 es el doble, que es 32, y así sucesivamente. 2 a la 10 es 1024, eso es un K. 2 a la 10 es un K, 1024. 2 a la 20 es un K de un K, o sea, 1024K, o sea, 1.000.000 y algo. 1024 por 1024, o sea, un mega. 2 a la 21 es el doble de lo anterior, o sea, es el doble de 2 a la 20. Por eso son 2 millones. Y 2 a la 22 es el doble de 2 a la 21, por eso son 4 millones. ¿Sí? Son 4 megabytes. El número exacto son 4 millones y algo, no sé, hay que hacer bien el cálculo de 1024 por 1024, no tengo ganas de hacerlo, pero bueno, ustedes lo pueden hacer tranquilamente porque son dos números fáciles de recordar y la idea es que ustedes se acuerden de ese. El número 1024 es altamente relevante. De hecho, en la pregunta que sigue, ¿cuál es la diferencia entre un kilobyte y un kibibyte? ¿Cuál era? Que es más fácil manejarse por miles, entonces 1024. comercialmente se utilizó el 1000 en vez de 1024 y por eso son los kibi. Perfecto, por eso nacen los kibi, porque el kilo pasa a ser una medida que no es demasiado exacta, no es técnica, porque existe una medida comercial que tiene el mismo nombre, que son 1000.
¿sí? Entonces, un kilobyte puede ser 1000 o 1024. No sabemos. Si lo vemos en una publicidad, puede ser múltiplos de 1000. Si lo vemos en un libro de informática, seguramente va a ser 1024. Entonces, como depende del contexto y no es seguro, existe una unidad de medida absoluta que es el kibibyte, que son 1024 siempre. No puede ser nunca 1000, porque está definido que sea 1024. Entonces es una medida técnica, si ustedes quieren. El kibibyte. No es una medida comercial, no se usa. No medimos nada en kibibyte, excepto que especifiquemos técnicamente una medida que no haya lugar a duda. Entonces usamos el kibibyte. Esa es la diferencia. Que el kilo puede ser 1000 o 1024, depende del contexto en que se lo nombre. Kibi es siempre 1024. Sí, señor, es más precisa, André. ¿Mm? Y el kibi, exactamente. Es más precisa el kibibyte. Son 1024 siempre. Es eso. ¿Mm? 1020, o sea, un kilobyte es 1000 o 1024 bytes. Y un kibibyte es 1024 bytes. Ok. Bueno, indique los componentes más importantes de la arquitectura von Neumann. ¿Cuáles son los componentes más importantes de la arquitectura von Neumann? Al menos 4 tienen que mencionar. Pueden nombrar más de 4, pero al menos La 4. unidad aritmético-lógica, Sí. o CPU, memoria No, principal. no. ¿No? No, usaste un nexo coordinante que no deberías haber usado. El O. Tamales. Periférico de entrada, periférico de salida y... No, tampoco. Bueno, yo puse así, unidad aritmético-lógica, la memoria principal, Sí. sistema de entrada y salida de datos. Claro, y la CPU, no O. Claro, efectivamente. Primero que nada, la CPU, que engloba la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y la memoria principal. Esos son los Profe. 4 más importantes. Bueno, pues yo puse registros, ALU, sistema de entrada y salida, unidad de control. No. Acuérdense del diagrama, el dibujo que estaba al principio sobre la arquitectura von Neumann. Y dice, elementalmente se divide en estas partes. Es una CPU que engloba una unidad de control, una unidad aritmético-lógica y una memoria principal. Esos son los 4 componentes esenciales. Después, bueno, ustedes pueden agregar cosas. Y bueno, la memoria principal se divide en RAM y ROM. Puedo incluir los puertos de entrada y salida o no, pero se supone que los puertos interactúan con la unidad de control y la memoria, ¿sí? O sea, se conectan con la unidad de control y con la memoria. ¿Para qué? Para que la unidad de control diga en qué lugar almacenar y vaya directo a la memoria antes de ser procesado. Pero bueno, eso es arbitrario. Los periféricos no son parte de la arquitectura von Neumann, son parte de todas las arquitecturas habidas por haber, porque la arquitectura von Neumann en realidad hace referencia a la unidad central de proceso, solamente. ¿Está? Entonces es CPU, unidad central de proceso, unidad de control, es muy relevante, unidad aritmético-lógica, memoria principal. Si ustedes tienen a mano, ahora no lo busquen, ¿no? Pero si ustedes buscan las unidades temáticas, primero de todo era la informática, creo. Después viene la CPU, después viene la unidad aritmético-lógica, después viene la memoria principal y después viene la unidad de control. Esos esencialmente son los componentes Está subdividido la materia, las primeras unidades, en los componentes de la arquitectura von Neumann. ¿Sí? Profe, yo creo que ahí confunde un poco que el conjunto se llame CPU y que adentro haya algo con el mismo nombre. Y se están denominando como 2 elementos distintos. A mí me pasó eso. ¿Qué es lo del mismo nombre? Eso es lo que no entiendo. CPU y después adentro procesador. Que uno dice CPU es el procesador. Para uno decir CPU es el procesador. La CPU es el procesador. ¿Y claro, con qué te estás confundiendo vos? ¿Con qué parte interna te estás confundiendo? Claro, con el dibujo de von Neumann que pone CPU y hace un conjunto y toma toma 3 cosas. El ALU, la memoria y el procesador. Bueno,
Claro, porque vos ya estás refiriendo a algo lógico y estás tratando de hacer una equivalencia con algo físico. El procesador, visto en forma lógica, es la CPU. Eso es el procesador. Pero si vos estás confundiendo con lo que es el microprocesador, que es el elemento físico que hace la tarea de proceso, o sea, el Pentium, por ejemplo, el i3, el i5, el i7, el i9, esos son microprocesadores que engloban la unidad de control y la unidad aritmético lógica. ¿Por qué solo esas dos? Porque la memoria principal es configurable. Entonces es externa al microprocesador, por un tema de ingeniería del hardware, digamos. ¿Sí? O sea, de cómo se arma el hardware, cuál es la arquitectura del hardware específicamente, o sea, cómo vas a implementar el hardware. Pero funcionalmente, la arquitectura, la unidad central de proceso es lo que se denomina el procesador. La unidad central de proceso es el procesador. Engloba uno o varios Profesor, una consulta. chips. Uno o varios chips. Ok, Lo más ahora entendí, sí. Bueno, funcionalmente, esa CPU incluso puede subdividirse en varios chips independientes. A ver, antiguamente la unidad aritmético lógica estaba dividida en dos partes. Entonces venía el microprocesador con una unidad aritmético lógica reducida y se incorporaba un chip con una unidad aritmético lógica avanzada, que era unidad de punto flotante, que hacía los cálculos más rápido. Incluso hasta eso pasaba. Ahora en la actualidad creo que no pasa, no estoy seguro, pero creo que no pasa. Podría ¿Sí? ser el puente norte, el puente sur, no, nada que ver. No, esos son los administradores de Ok. los bases de entrada y salida. El puente norte y el puente sur. ¿Sí? Y hacen ciertas operaciones lógicas. ¿Sí? O sea, son inteligentes esos. Son controladores inteligentes. Sí, María Eugenia. Decime. Te escucho, María Eugenia. No, estoy acá. No, que el dibujo ya estaba inventado de antes. El Sí. CPU no está escrito adentro de ese cuadradito, pareciera que CPU fuera todo Todo en es el CPU. dibujito, claro. Entonces cuando uno dice CPU y, o sea, es una interpretación, aritmético lógica, pareciera que, o sea, que con decir CPU ya estuviéramos diciendo todo. En realidad, cuando decimos CPU estamos diciendo todo. Claro, por eso, ahí está la son confusión. interpretaciones del dibujo. Pará. Que no quiero encontrar el dibujito y lo vemos bien porque estamos hablando en el aire y por ahí. Bien. Vamos a ver. Esperen que me fui al diablo. Presentar ahora una ventana. Esto es clase 1, ¿no? Clase 1, sí. Clase 1. Gabriel había levantado la mano, profe. Sí. ¿Gabriel o Guillermo? ¿Quién había? Yo, profe. Gracias, Juan. Bueno, decime. No, que le quería preguntar, pues yo, en mi respuesta básicamente fue la unidad central, o sea, el CPU, y la memoria principal y los controladores de entrada y salida, pero quería sacarme la duda si estaba bien o me había faltado algo más, porque yo me había quedado con esos 3 puntos nomás. Vamos a leer el texto. ¿Leen todos ahí? Pues bien, el componente que realiza el proceso de datos se denomina unidad central de proceso. ¿Sí? Más conocida por su inicial en inglés, CPU. Ok. Esta se conforma de 3 partes elementales. La unidad de control, la unidad aritmético lógica, la memoria principal. Ok, listo. No. ¿A dónde dice? ¿No lo menciona Newman en algún lugar? No lo dice acá. No sé dónde dice. A ver, ¿dónde lo menciona Newman? No, Página debe ser 9. en la página 9. ¿Página 9 de qué? Acá dice ahí página. Ay, yo me los abroché todos, es de la siguiente clase, me parece. Ok, está en la siguiente clase. Vamos a la clase 2.
Ahí es como que confunde, o sea que la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, la memoria principal es todo que todo parece la CPU, pero en realidad son 4 componentes diferentes. ¿Puede ser así, profe? Sí, Ok. son cuatro componentes diferentes. Sí, 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 sí. Pero Y, lo que pasa es que la CPU engloba las demás. Pero lo dice el texto. Lo dice el texto. sí, sí, es como que el dibujito, nosotros tenemos más memoria visual, parece. El dibujito nos confundió un poco. Y ahí está periférico entrada y periférico salida. Ok. Claro, Estoy profe, lo que viendo yo le decía porque. antes. Ahí CPU debería tener un cuadradito marrón también. No, no, no. Porque la CPU engloba a los cuadraditos marrones. El tema es así. ¿Por qué está dibujado así? La CPU es todo esto, ¿no? Todo esto es la CPU. Todo lo que es azul. Y dentro de la CPU tenemos la unidad de control y la unidad aritmético-lógica que en general trabajan en conjunto porque suelen ser un chip único. Por eso es que están dibujados como juntos. Y la memoria principal que interactúa con estas dos porque suelen ser externas, pueden está en peines que se agregan a la placa principal, está afuera, lo- eh, estructuralmente, digamos. Pero lógicamente, si ustedes quieren, se puede hacer un recuadro más simple, un recuadro como si fuera un Marroc. ¿Saben lo que es un Marroc, no? Marroc. Sí, obvio. Bien. No todos No, saben porque no ninguno sé. dice. Es un bocadito, Marroc, que está dividido en tres partes. Los Marroc El toffee. parten. No, el toffee es otro. No, el Marroc, el Marroc. El Negro, sí, el Marroco, Marroc. Marroco, no sé. Para mí Bueno, no voy a el buscar Marroc es la un foto. cuadradito nada más. Googleen Marroc. Está dividido en tres partes. Es Chocolate un negro, chocolate genio. blanco, chocolate negro. Listo. Todo es el Marroc. Acá es la CPU. La parte chocolate negro de arriba es la unidad de control. La parte chocolate blanco en el medio es la unidad metricológica. La parte chocolate negro de abajo es la memoria principal. Viva pero no sé si quedó claro. Más gráfico todavía. Si tienen memoria auditiva, este les queda seguro. Ok, profe. Entonces ahí hay un solo componente con 3 adentro. Sí, un Ahí- solo componente dividido en tres. Exactamente, listo, ok. ¿Sí? El componente que realiza el proceso de datos se denomina unidad central de proceso, que se conforma de tres partes elementales. ¿Sí? La unidad de control, la unidad magnético-lógica y la memoria principal. Listo, ya está. Es eso. Ok, Es tan simple como eso. y los periféricos entrada y salida también los nombramos o no? No, yo diría que no. Ok, No, listo. porque No, están no fuera del forman parte Marroc. de la. En realidad está fuera del Marroc, exactamente. Así que no, por la duda no lo incluyamos porque a ver ¿Y si nos cómo empachamos. metía von Neumann la información en la computadora y cómo la veía salir? No entiendo eso. No, no, no. Eso ya existía de antes. Pero no era. A ver, lo que estableció von Neumann era la lógica de construcción de la computadora, no de los periféricos. Los periféricos ya existían. Los periféricos son anexos a la computadora, son la parte sensorial de la computadora, si querés pensarlo. Pero no es el centro de la computadora. Que por Claro, eso le puse CPU. está bien, ok. Gracias. Es medio complejo de explicarlo porque estamos hablando medio en el aire, pero digamos que la arquitectura, de hecho, más fácil, vayan a Wikipedia, arquitectura von Neumann, y lean lo que dice ahí. Probablemente le dé más precisiones, le diga, es esto, es esto, es esto, pero esencialmente son esos cuatro componentes. ¿Sí? Esencialmente son esos cuatro. Ahora, ustedes me dicen, unidad de control, unidad aritmético-lógica, memoria principal, bien, listo, ok, todo eso conforma la CPU. Ok, listo. Esos tres tienen que estar seguros. La CPU quizás puede ser discutible, pero como todo conforma la CPU tiene que estar. Los periféricos no forman parte, son externos a la CPU, qué sé yo, no sé si están dentro de la arquitectura de yo diría que no. Lo que sí es discutible, los puertos de entrada y salida, eso sí. Después, bueno, hay componentes elementales que no están dentro de esto más importante, lo que son los bases, el bus de control, el bus de datos, el bus de direcciones, lo que es el reloj, que es una parte del bus, el clock, la señal de reloj, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de. Incluso se agregan otros componentes que son posteriores a von Neumann, que por ahí se los considera como parte de von Neumann, pero el controlador de acceso directo a memoria, que es un montón de componentes que por ahí se los menciona,
dentro de la arquitectura von Neumann, pero no pertenecen a von Neumann. Pero esencialmente lo más importante son esos tres: unidad de control, unidad aritmético lógica y memoria principal. Vamos con el segundo punto. Pasamos a la unidad aritmético lógica. Unidad 2. De hecho, está acá está puesto como están especificadas las unidades. En la informática, unidad aritmético lógica. Primer componente de von Neumann. ¿Qué valor decimal se representa en binario como 1010, 1001, si no se considera el bit de signo? O sea, no hay bit de signo. ¿El 1010 puede ser 10? No puede exceder el 256. A mí me dio 169. 169. 69. Sí, efectivamente. Iba a decir sí, señores, pero prefiero no decir. Sí, es 169. ¿Por qué no puede exceder el 256? ¿Por qué dije no puede exceder el 256? No puede ser más que... En realidad no puede exceder el 255, le erré. Pero bueno, ¿por qué dije? Son 8. Exactamente. Porque es Con un 8 bits. 8 bits, que es un byte, la máxima capacidad de almacenamiento es 256 valores distintos, del 0 al 255. Claro, porque No puede exceder. incluye el 0. Incluye el 0, efectivamente, es un dato más. Entonces son 256 valores desde el 0 hasta el 255. ¿Cuál sería el valor decimal equivalente si se considera un valor con signo? ¿A qué hago referencia? Al anterior. Menos Menos 87. 87. Muy bien, vamos todavía. Bien. ¿Cómo se representa ese mismo valor binario en hexadecimal? A9. Sí, Puede exactamente. Exactamente. Esperen que presento TP1. Vamos a hacer las dos explicaciones porque TP1, yo estoy viendo lo que es el apunte. Mientras que usted hace, por eso puede ser, profe, que en la dirección IP se escribe 255, 255, 255 y 0. ¿Puede ser así? Sí, pues está conformado por bytes. Son 4 bytes. Exactamente. Dirección, por eso se llama IPv4. Porque son 4 bytes. Exacto. Después está el IPv6. Le agrega 2 bytes más. Bueno, Profe, ok. ahí preguntó un compañero por qué menos 87. Eso, vamos a eso. En principio, ¿cómo sabemos cuánto es? Este es el número que tenemos que traducir, ¿ok? Este bit que está acá está encendido. Este bit que está acá está encendido. ¿Eso qué significa? Hay que ver si se define que es un valor con signo o sin signo. O sea, este valor en sí mismo no vale nada. Puede ser cualquier cosa. Incluso puede ser un valor ASCII. Puede ser parte de una cadena de texto. No sé qué número. ¿Cuál es el ASCII 169? No me acuerdo. Porque es un ASCII extendido. Hay que ver cuál es la configuración del sistema que tengan instalado. Pero como tiene este bit que está acá, si yo digo que es con signo, esto indica que es un número negativo. ¿Cómo tengo que saber, cómo tengo que deducir cuál es el valor negativo? Tengo que hacer el complemento. Eso significa, tengo que agarrar el número 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, que debe ser seguramente el 85. No, es el 84. ¿Sí? Porque es un número par. ¿Está? No, perdón. ¿Qué número habían dicho que era este pasado negativo? Me olvidé. El menos 87. El 87, ok. Entonces tiene que ser el 86 o el 88, no sé exactamente, pero tiene que darle ese número, 86 o 88, ¿sí? Invirtiendo todos los bits. ¿Por qué? Porque la forma de considerar un valor con signo y saber qué número es, implica hacer el cambio de signo. Para hacer el cambio de signo, yo tengo que invertir y sumar 1. Eso significa, este número, transformar todos los bits que están en 0 en 1, deducir qué número es, o sea, volver a hacer el cálculo. Eso me va a dar 86 y sumarle 1, con lo cual obtengo el 87. O sea que este número es el menos 87, porque tiene el bit de signo encendido, menos 87. Ese es el proceso que hay que hacer. Es el complemento a 2, que involucra el complemento a 1, que es invertir todos los números. El 1 se transforma en 0 y el 0 se transforma en 1, y a ese número sumarle 1. Y ahí se deduce cuál es este valor si fuera con signo negativo, menos el valor que nos da. ¿Ok? Eso es para pasarlo a negativo. Y después, para pasarlo a hexadecimal, yo tengo que agrupar de a 4. Tengo que decir, ¿qué valor es este? 1010. 1010 es 10.
es 8 y 2, 10. 10 no se puede representar en hexadecimal porque tiene dos dígitos, 1 y 0. Entonces corresponde a una A. ¿Sí? Y este es 9. 1001 es 8 más 1, 9. O sea que es A9. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, Sí. vamos a suponer que sí. Codifique el valor de las últimas 3 cifras de su DNI en binario BCD y en ASCII. Bueno, no sé cuáles son las últimas 3 cifras de su DNI, pero tienen que ser tres valores, 3 grupos de 8 bits. ¿Sí? En principio, en binario tiene que agarrar las 3 últimas cifras, que da un número de 3 dígitos, y empezar a dividir por 2 y fijarse todos los restos. ¿Sí? Entonces, cuando hacen el proceso, le da su número de 3 dígitos dividido, pasado a binario. ¿Sí? Entonces, dividen por 2, 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 hasta que le da resultado 0, resto 1, y de ahí empiezan a leerlo para atrás a ver qué número le da. Y ese es el número de su DNI codificado en binario. Puede ocupar, no sé, tantos bits, no importa. No van a ser ni 8 ni 16, o pueden ser 8, pueden ser 16. Depende del número de DNI que tenga. Pero es un número binario. ¿Sí? Si ustedes lo quieren codificar en BCD, tienen que agrupar cada uno de los dígitos en forma independiente. O sea, vamos a suponer que el DNI de ustedes termine en, qué sé yo, 345. Entonces, tienen que codificar en BCD primero el 3, después el 4, después el 5. Y en BCD, cada valor es un grupo de 4 bits. El 3 es 0011. El 4 es 0100. Y el 5 es 0101. ¿Sí? Entonces queda un grupo de 12 bits, donde cada grupo de 4 bits representa cada uno de los números de su DNI. No tengo ejemplo acá para verlo. Y no se me ocurre cómo escribirlo. Pero bueno, les va a dar un número de 12 bits, el BCD. Y en ASCII tienen que ver, el 0 es el 48 y el 9 es el 57, si no me equivoco. ¿Sí? El código ASCII 57. O sea que van a ser 3 números que lo pueden escribir en decimal o lo pueden escribir en binario si quieren, o pueden escribirlo en hexadecimal, en lo que a ustedes se les ocurra. Lo pueden escribir. Yo le diría que lo escriban en decimal, no hace falta que sea en binario. Entonces va a ser, vamos a suponer, 3, 4 y 5 es 48, 49, 50, es el 51, el 52 y el 53. ¿Sí? 51, 52, 53. Esos son los códigos ASCII del 3, el 4 y el 5. Eso es. En realidad, ¿qué es lo que quiero que vean esto? Nada, estamos practicando sistema de codificación. Estamos codificando una misma información en varias formas distintas. En binario, si queremos operar matemáticamente. Entonces lo tenemos en un sistema numérico binario. Eso se hace dividiendo por 2. Ok. En BCD es un sistema de empaquetado, que es un sistema de representación de valores numéricos a una forma parecida al decimal que utilizamos nosotros, pero codificado en binario. Entonces, como trabajamos en decimal, trabajamos con el 3, el 4 y el 5 en forma aislada, porque cada uno es un dígito. ¿Sí? Entonces, se lo codifica en binario. Decimal codificado en binario. Esto es BCD, decimal codificado en binario. ¿Por qué se lee al revés, decimal codificado en binario? Porque esto es inglés. Los ingleses piensan al revés que nosotros. Ok, entonces decimal codificado en binario. Viva Perón. Entonces, 3, 4, 5 es el 3 codificado en binario, el 4 codificado en binario, el 5 codificado en binario, con ceros a la izquierda para que ocupe 4 bits cada uno. Y en ASCII, bueno, son los valores ASCII, los códigos ASCII. Eso es transformarlo en una cadena de texto. No vamos a operar matemáticamente ni con este ni con este. Aunque hay computadoras que trabajan en BCD, operan matemáticamente en BCD. Tienen circuitos en la unidad aritmética lógica que hacen operaciones en BCD directo. Entonces, porque trabaja con datos almacenados de forma directa, para ahorrar tiempo. ¿Sí? Pero son computadoras viejas y olvídense. Una Sí. pregunta tonta. ¿Esos dígitos los separamos? No importa si los separamos por un punto, por un guión, por No lo que importa. fuera, no importa. No ¿verdad? importa. El sistema No es saberlo codificar. Es saberlo codificar y saber qué significa, nada más. ¿Sí? Después que lo hagan bien, la idea era verlo acá. Sí está. ¿Sí?
Bien, yo lo que podría hacer es, si me hacen acordar, de este punto codifico las 3 últimas cifras de mi DNI en el foro. Sí, lo pongo en el foro. Después lo hago, no ahora. Bien, ¿a qué función binaria corresponde cada una de las siguientes tablas de verdad? Gracias, profe. El primero es... Fíjense que es al revés del Q. ¿Ven? Si Q vale 0, F1 vale 1. O sea que F1 es no Q. No importa el valor de P. No importa para nada el valor de P. El valor de P es completamente innecesario. El valor de F1 depende del valor de Q. Por lo tanto, F1 es igual a not Q. El complemento de Q. Es no Q. O sea, la tabla del no Q. ¿Sí? Esto tiene que usar la lógica. Esto era para que piensen. Uno para que empleen tabla de verdad y otro que piense en la aplicación de la tabla de verdad. ¿Sí? Es medio complejo esto. Yo soy sincero que es complejo. Ahora, cuando yo les tome, le voy a tomar alguna tabla simple, no tan compleja. No como esta. El no Q puede ser porque ya se los di, ya lo vieron, lo practicaron. Puede Perdón, ser un no P. en este trabajo eligió a propósito las más difíciles, ¿verdad? Porque Sí. cuesta bastante. Sí. Sí. Yo sé que cuesta bastante. Pero viene bien para explicarlo, porque ahí se pelearon ustedes contra esto y se frustraron y ahora cuando lo ven dicen, no era, ahora explicado lo entiendo. Bueno, era la idea de que si yo lo explico y ustedes no están motivados, no lo entienden. No hay forma de que lo entiendan. Si yo lo desafío a que lo hagan, no lo pueden hacer, cuando lo explico, dice, ahí está, no me lo explicaste. Y claro, no te lo expliqué porque te lo expliqué y no lo entendiste. Entonces, bueno, pasa eso. ¿Sí? Digo yo, estoy haciendo, generalizando, no todos son iguales. Muy probablemente muchos le hayan prestado atención y les haya costado. O sea, sí, entienden todo lo que expliqué, todo lo demás les haya costado. Puede ser eso por una cuestión analítica y es avanzada. No es tan fácil. No es básico esto. Bien, entonces, este que está acá es también bastante difícil. Es bastante difícil. Este es muy complejo. El que le salta es el 1-1 y en el siguiente el 0-0. Sí. ¿Cómo funciona esto? Está encendido cuando P está encendido, ¿ves? En este caso. O sea que depende de P, pero en este caso no depende de P, depende del valor de Q, en este caso, que varía. ¿Sí? Pero si depende del valor de Q que valga 0, acá también depende del valor de Q que valga 0. ¿Sí? ¿Está? Entonces, si yo lo miro, si yo cambio Q por un 1, ¿sí? Sería 1, 0, 1, 0. O sea, no Q. Hago el no Q. 1, 0, 1, 0. ¿Sí? ¿Está? Entonces digo, P o no Q. Es lo mismo que P o no Q. 1, 0, 1, 1. Este es el P o no Q. Si fuera P o Q, el 1 estaría acá. ¿Está? En vez de estar, y acá estaría en 0. Si fuera P o Q. En este caso es P o no Q. ¿Sí? Pero sí, les digo que era recontra difícil. Este era recontra difícil. Puede pasar que alguno lo haya sacado. Puede pasar que alguno lo haya sacado. ¿Mm? No, ese yo ni me arrimé. ¿Me lo explica, por favor? ¿De vuelta? Sí, me morí en el intento y seguí. Ok, vamos. Si vos te fijas, esto que está acá tiene 3 bits encendidos. ¿Sí? Sí. Pareciera un OR, pero lo único que esto está mal. O sea, si ves la tabla del OR, la tendría que buscar, pero si ves la tabla del OR, yo te la digo, tendría que tener un 0 acá y un 1 acá. Pero tienes 3 1 y un 0. El único del 0 está acá y no está acá. Entonces, bueno, listo, ok. Pareciera ser un OR. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo analizo yo? Yo me fijo dónde está encendido. Entonces digo, bueno, está encendido cuando P está encendido. ¿Mm? Cuando P está apagado. En este caso está apagado. Pero acá no pasa eso. Entonces, ¿depende de qué? Depende del valor de P, que P tiene que estar encendido, pero también depende del valor de Q. El valor de Q cuando está apagado. ¿Mm? Cuando Q está apagado, también es válido.
Eso significa que es o P o Q, pero Q negado. Q tiene que estar al revés, tiene que estar un 1 acá y un 1 acá. ¿Sí? Entonces, para que esto se transforme en un 1, tengo que negar Q. Entonces, la función total sería P o no Q. P o el inverso de Q. ¿Mm? Ahora De sí. hecho, lo podrías resolver. Poner acá la expresión P o no Q y fijarte cuánto te da. ¿Cuánto te da no Q? Sería 1, 0, 1, 0. Y después la función resuelta, P o no Q, te va a dar 1, 0, 1, 1, que es la respuesta de ella. Eso sí lo desarrolla. Este que está acá, Ese es NOR. ¿habían visto? ¿Eh? NOR me dio. Exactamente, sí, ¿Puede señor. ser? Exactamente. ¿Sí? Menor Q. Ujú. Exactamente. ¿Sí? Para el que le sigue, no, Lo me único que perdí. no es Norq. Lo único Tampoco. que no es Norq este. Porque Norq daría 1, 1, 1, 0. El NOR de P Norq sería, o sea, la negación del OR. ¿Mm? Ah, no, está bien, es un NOR, tenés razón, no estoy diciendo pavada. Me confundí con un AND. No, lo estoy haciendo yo en el aire y me confundí. Es un NOR, sí, sí, señor. Es un NOR. Es el inverso del OR, que acá el OR da 0, 1, 1, 1. Al invertirlo queda 1, 0, 0, 0. Es un NOR, ¿sí? Un O negado. Es la negación del OR. Exactamente. Sí, señor. ¿Este que está acá? No, yo la verdad no. Imposible, no. Ahí es NORQ, ¿no? En el que estábamos antes de... En el Sí. ok, No es NORQ, es P NORQ. Es la negación de P o Q. Es P o Q todo negado. ok. Con una línea total arriba, si te quiere, para negarlo. ¿Sí? O un símbolo de negación y entre paréntesis P o Q. P o Q con una negación en todo. Eso sería el NOR. Bueno, vamos acá. Este es fácil, es muy fácil. ¿Sí? F4 es una constante que es 1. F4 es igual a 1. O sea, esto es una tautología. Es siempre verdadero. Entonces, no depende ni de P ni de Q. F4 es 1. Listo, directamente. No me importa. ¿Importa cuánto vale P? No. Siempre va a dar 1. ¿Importa cuánto vale Q? No. Siempre va a dar 1. Entonces F4 es 1. Listo, ya está. Es una señal constante. ¿Y cómo se F4 es llama una constante. sí, Es 1. es una, Es así nomás. la respuesta es una. Sí, es la constante 1. No exacto. Es una constante. Es F4 igual a 1. Así nomás. F4 igual a 1. El valor 1. Bueno, y F5, ¿qué sería? Es parecido a esto. N, N XOR puede ser. Bueno, está bien. La negación del XOR. Sí, Yo lo vi igual en XOR. sí. Es un XOR negado. Exactamente. Esta es más o menos directa. ¿Sí? XOR sería 1, 1, 0, 0 acá. Entonces al negar el XOR, me queda 1, 0, 0, 0. Bueno, ahí sí tuvieron más ojos. Acá tuvieron más ojos. Pero bueno, nada. Obviamente no lo practicaron, no lo vieron nunca. Bastante mejor de lo que yo me hubiera esperado, la verdad. Les soy sincero. Sí, este ejercicio es complejo y sí me sirve a mí para interpelarlo, digamos. Es decir, a ver, ¿entendieron lo que es las tablas de verdad? Porque el cuatrimestre que viene vamos a extendernos un poco más sobre esto. Necesito que tengan un poco más de idea de esto. Pero bueno, listo, ya está. Ahí tienen las respuestas. Y no sé si las copiaron todas. Bueno, igual queda grabado, así que. No, ¿puede decir la 2, por favor? ¿La 2? F2, ¿Esta? ¿cuál era? ¿Otra? Es P o no Q. Gracias. Bueno,
Igual hay que Vamos. yo la tengo que repasar más, esas tablas de la verdad, son dificilísimas. Las tablas de verdad son re tontas. La lógica que hay detrás de la tabla de verdad, que es el álgebra de Boole, es bastante compleja para alguien que no está acostumbrado a mirar el binario. Entonces, el álgebra de Boole se vuelve complejo por falta de práctica, porque analíticamente es muy simple. Es muy simple. Pero bueno, si no tenés práctica, cualquier cosa es difícil. O sea, que yo enhebrar una aguja para mí es una tarea imposible, es algo titánico para mí enhebrar una aguja, por ejemplo. Una por el problema de la vista y otra porque no tengo práctica. Entonces, bueno, nada, capaz que pierdo horas tratando de enhebrar una aguja para coser alguna pavada. Que no lo hago nunca, lo debo haber hecho 4 veces en mi vida. Entonces, bueno, por eso, por falta de práctica o por falta de haberlo visto, parece complejo. ¿Es complejo? Sí, es complejo. No es tan complejo. El tema es que es algo misterioso para nosotros, porque no estamos acostumbrados. Vienen toda una vida machacándonos la cabeza en decimal, por lo tanto pasar al binario se nos vuelve ultra complejo cuando es un exceso de simplicidad. Vemos la memoria y dejamos lo demás para la clase que viene. Puede ser ahí, profe, donde dice SAM y RAM, una es memoria de acceso estática, la otra memoria de acceso aleatoria. La diferencia es que la RAM cambia No más es rápido. estática, es secuencial. Ah, bueno, ahí está. Entonces ahí me confundí yo entonces. Es secuencial. Memoria de acceso secuencial es memoria de acceso al azar o aleatorio o directa. No sé qué. Random es una terminología inglesa que significa aleatorio o al azar. No sé si corresponde eso. Lo más técnico de traducir sería memoria de acceso directo, porque yo accedo directamente al valor que necesito. Accedo directamente a la posición que corresponde y interactúo con el valor almacenado. Ya sea guardo un valor nuevo o extraigo una copia de ese valor. En cambio, SAM es secuencial. Tengo que pasar por todos los anteriores hasta llegar, siguiendo una determinada secuencia, hasta llegar al dato que a mí me interesa. Esa es la diferencia. Secuencial y aleatorio o directo. Esa es la traducción a castellano. RWM y ROM, ¿qué diferencia tiene? Está en el texto, no pueden no saberlo. Son memorias en las que se pueden reescribir sus valores. En muchos casos el contenido se pierde cuando no están alineadas. Alineada. Alimentadas. Alimentadas, perdón, por corriente y otros casos. Sí o los no. datos. Un pendrive es RWM y no se pierde. Un disquete es RWM y no se pierde. No tiene alimentación. No, es la funcionalidad, Yo lo saqué del texto porque sí, está descrito Una volátil. globalmente. Y la ROM, Sí, la volatilidad, exactamente. memory only read, o sea, memoria solo lectura, que no se puede cambiar. Bueno, es una memoria de lectura y escritura, o sea que se puede leer y escribir, y otra que solo se puede leer. Es eso, ¿no? Sí. Es la accesibilidad de la memoria, para leer o para escribir, o solo para lectura. Esa es la diferencia. Ahora, hay cuestiones técnicas que hacen que la ROM se pueda volver a escribir. Bueno, sí se puede, no es la funcionalidad que tiene la ROM. La idea es que solo se pueda leer. ¿Sí? Lógicamente solo se puede leer. Y esta, lógicamente, se puede leer y escribir. Esa es la diferencia. La particularidad que tiene una EPROM. Que con la luz ultravioleta se vuelve a cero. Exacto. Se borra y se puede volver a escribir. Exacto. Perfecto. ¿Qué es el firmware? ¿No? Bueno, no importa. Es como el software fijo que viene en algunos productos, no sé, como los auriculares, que se actualiza, dice firmware actualizado o algo así. Está bien. Controla los el firmware electrónicos. Como también los Linux también trae. Bueno, déjeme hablar. El software que está almacenado en la ROM, efectivamente. El software que está almacenado en ROM es el firmware. Eso. Efectivamente, técnicamente es eso. ¿Qué es la BIOS? Difícil, no es Sistema de entrada y salida, ¿no es? Basic Input Output System, Sí. sistema de entrada básico de salida y entrada. Sí, el sistema básico de entrada y salida.
¿sí? Son las rutinas básicas, es la colección de rutinas básicas de entrada y salida que necesita la máquina antes de tener cargado el sistema operativo. Lo que hablé ahora, hace un ratito, de los drivers, ¿sí? Los drivers no pertenecen al BIOS, es software, pero la máquina para funcionar necesita tener algunos drivers básicos y necesita tenerlos cargados. ¿Dónde están? Están almacenados en ROM. Bueno, esas son las rutinas básicas de entrada y salida. Tendrían los drivers básicos estándar de entrada y salida de datos, que antiguamente era modo texto, era teclado, pantalla e impresora. Se acabó. Listo. En la actualidad le agregan el mouse, le agregan modo gráfico, qué sé yo, bueno, la forma estándar, digamos. Lo que se reconoce por el hardware en forma directa. No necesito tener sistema operativo y es lo que reconoce de los periféricos elementales para que funcione. Un periférico que no es un periférico estándar no lo va a reconocer el hardware, porque no tiene la rutina dentro del BIOS. Es eso. El Profe, post... Perdón, la 14 usted dijo software que está en la ROM, No dijo, es la ¿no? rutina que detecta la configuración. Exacto. El autotesteo de arranque. Sí, señor, es eso. Es la rutina que autodetecta los dispositivos conectados al... los dispositivos de hardware conectados al... Que larga los pitidos cuando hay problema. Efectivamente. Bueno, menciona al menos 6 dispositivos de memoria secundaria. Acá hay un DVD, montón. CD, flash, toda la bola. Bien, ahí hay un problema con eso de DVD y CD. Sería lectora de DVD, lectora de CD, Disco duro, lectograbadora de CD, pendrive, lectograbadora de DVD, disquetera, no disquete, pendrive podría ser, sí, pendrive sí. disco duro. Disco rígido, efectivamente. ¿Sí? Cinta, que es la memoria SAM, qué sé yo, bueno, montones. Como es la memoria SD, por ejemplo. ¿Sí? O sea, tarjeta de memoria, no me salía el nombre. ¿Sí? Hay unos cuantos. Bueno, ¿a qué se denomina medio de almacenamiento? Un hardware donde se puede almacenar datos. Sí. Con características físicas y químicas. Efectivamente. Que utiliza Lo dejo ciertas todo por la mitad características. porque me cuesta ir y volver. Está bien, pero es eso, sí, es un elemento físico que dispone de cierta característica física o química que le permite almacenar información. Eso es el medio de almacenamiento. ¿Sí? Entonces yo, mediante una característica física o química, represento información en ese dispositivo, en ese pedazo de elemento. No iba a decir hardware, pero bueno, en esa materia, digamos. ¿Para qué se utiliza el buffer? Para almacenar información que le ayuda al microprocesador, puede ser. Garantiza el flujo constante de datos. ¿Entre qué y qué? Porque el caché hace lo mismo. ¿Qué diferencia hay un buffer y un caché? Hacen lo mismo, ¿eh? Garantizan el flujo constante de datos. ¿No? No me acuerdo. Bueno, un buffer adapta un dispositivo rápido que le envíe información a un dispositivo lento. Y el caché adapta un dispositivo lento que le envíe información a un dispositivo rápido. Es eso. ¿Sí? Acelera los datos de un dispositivo lento, acelera la descarga de un dispositivo rápido, como ustedes quieran. Pero bueno, el buffer es por ejemplo, conectado con la impresora, eso lo tienen que recordar, bueno, la impresora es lenta, la computadora es rápida, y el caché es al revés. El lector de CD, el disco rígido, a la caché, ¿por qué? Porque la CPU es rápida y le va a pedir datos al disco rígido. Entonces, antes de que le pida, ya rellena la caché con datos. O sea, cuando lee de más, no importa, lee. Como hay que perder tiempo para leer, ya que está, lee. Lee y lo guarda en caché. Cuando la próxima lectura, en vez de sacarlo de la superficie del disco, se saca del caché porque ya está preleída. Entonces, se anticipa a la lectura. Utiliza los tiempos muertos para rellenar la caché. Es eso. Bueno, último, ¿qué es una celda de memoria?
Es una ubicación donde va a ir almacenado los datos. Es un byte, podría ser de 8 bits. Exacto. Es el espacio de la RAM numerado, ¿sí? A través de una dirección de memoria. O sea, individualizado por una posición de memoria, lo que se denomina posición de memoria, individualizado por un número, que almacena un byte. Es una celda de memoria. ¿Sí? ¿Eh? Una celda de memoria es el espacio que almacena un byte en una dirección determinada, dentro de la memoria. Es una celda. Chicos, chicos. Vamos la semana que viene con lo que sigue. Así le doy descanso. Señor. Y pueden sacarse duda. Lo que viene no es tan largo, pero es un poco. Así que para que no se haga muy extenso esto, lo dejamos acá. Total, nos sobra tiempo. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? No me quedó muy claro lo del caché y el buffer, pero después miro la grabación. Google. Va a ser más fácil. Google. Adapta un dispositivo rápido que envía información a un dispositivo lento. Esa es la buffer. Y la caché al revés. ¿Está bien así, profe? Sí, un dispositivo lento, uno rápido. Exactamente.